Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en este set audiovisual de Quinótico, patrocinado por Repsol, en esta 29ª edición del Festival de Málaga. Como ya sabéis, por este set, en la semana larga que llevamos ya aquí en Málaga, se va a pasar lo mejor del talento nacional e internacional que tenemos estos días en el festival. Ese talento hoy forma parte del nutrido equipo, la nutrida delegación de Un altre home, otro hombre, de David Moragas, director. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy emocionado, muchas gracias por acogernos. Un poquito más allá tenemos a Lluís Marqués. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí. Un poquito más allá todavía, Bruna Cusí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy feliz también. Y cerrando el círculo, a Kim Ávila. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Estupendamente. En Málaga. ¿Qué más se puede pedir? Sería muy divertido que dijeras, pues yo no. Mal, no. fatal. Pues yo estoy ¿no? mal. En plan, ha sido un día horrible. David, hechas las presentaciones, el protocolario. Creo que lo más obvio, por si hay gente que todavía… No hay entradas, ya hay sold out de la sesión de aquí de Málaga, pero para la gente que la quiera ver, 27 de marzo en cine, si no me equivoco, ¿cómo le explicarías qué es Un altre home? Un altre home es la historia de dos chicos que son pareja y llevan juntos 6 años y de repente uno de los dos empieza a obsesionarse con el vecino que se acaba de instalar a la ventana de enfrente. Bueno, es el outline perfecto, el pitch. Lluís, como ese hombre que empieza a obsesionarse, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el personaje? ¿Qué te interesaba de este guión? Pues muchas cosas. Primero de todo, hacerlo con David. Hicimos un corto previo donde nos entendimos muchísimo y que me ofrecerá hacer este personaje, pues para mí fue muy especial, y trabajar con ellos dos que también nos conocíamos y que los quiero muchísimo ha sido como todo de ingredientes que han sido muy, muy, muy especiales. Y también contar esta historia, es decir, lo decía esta mañana, para mí es que es muy repetitivo, pero poder hacer un tipo de cine con el que uno cree, con el que uno quiere hacer y que representa cosas que me hubiera gustado poder ver a mí cuando yo tenía 15, 14 años, pues es un gustazo. Quiero irme con Kim, porque claro, tu papel no llevas el peso de Lluís encima, pero sí que creo que es uno de los más difíciles, porque eres un poco la proyección de las frustraciones del protagonista, y es como difícil empatizar con ese personaje. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo entras para que al final el retrato resulte tan real? Lo bueno es que hemos tenido un director estupendo que nos marcaba mucho las líneas, estaban bastante trazadas por dónde debían ir los personajes, y luego comunicándonos mucho con Lluís y también intentándole dar un contrapunto al punto donde él está en este fragmento que es la película, que no deja de ser un cachito de su vida, que creo que juega mucho a favor si el personaje de Eudald, que es el que yo interpreto, está en un punto diametralmente opuesto. Claro. Que eso es lo que pasa a veces en la vida, que de repente tú estás en un punto vital que tu pareja no, y eso te puede distanciar o no en función de también cómo te lo tomes. Las renuncias en la vida creo que forman parte de las decisiones que hay que tomar. A mí me atrajo mucho, por ejemplo, el guión de David, que para mí la pregunta base que yo me hacía cuando leía la película era como: ¿se puede renunciar a la vida a la que quieres sin tener que renunciar de ti mismo? Él, en el fondo, tienen una relación de pareja que podría funcionar, pero para que funcionara él tendría que renunciarse a sí mismo. Entonces es como, ¿qué hacemos cuando eso pasa? Yo quiero estar contigo, pero ahora mismo no nos hacemos bien. ¿Qué hacemos? Claro, los americanos usan el verbo el grow apart, ¿no? Que en español o en catalán no sé si lo tenemos. Bruna, quería preguntarte… te faltan micros. Gracias. Quería preguntarte, claro, tu personaje también es que, vamos, todos están diseñados con una complejidad y unos grises súper interesantes. Claro, está como atrapada en esa parte entre la maternidad, el matrimonio, como los anhelos que tiene. ¿Cómo pintas ese personaje, aparte de las instrucciones que te dé David, por supuesto? Bueno, para mí el personaje de Marta podría tener una peli, ya por ella Totalmente. sola. Es como un spin-off que yo lo iba haciendo y decía, es que podríamos estar haciendo escenas hasta el infinito, porque realmente era un personaje muy rico, muy contradictorio.
La base, la raíz de donde empieza la película y la situación en la que está Marta es un duelo. Ella está atravesando el duelo de una madre, que yo creo que es de las cosas más duras que te puede pasar. Entonces, ese duelo, esa pérdida, le ha generado, igual que a Marc, el personaje de Lluís, una crisis vital y existencial. Es una mujer que ha formado una familia tradicional, ¿no? Una pareja, un trabajo estable y todo aquello que seguramente su madre, ella proyectaba y pensaba que su madre es lo que a ella le hubiese gustado, ¿no? Que su hija tuviera todo esto, y se da cuenta que igual no es lo que quiere. Entonces, esa era la base, ¿no? La base del duelo, y luego el miedo a acabar siendo, ¿no? Como tu propia madre, ¿no? A verte en ese espejo reflejada en lo que era la madre, y entonces toma una serie de decisiones durante la película justamente para ser más ella misma y para liberarse de estos traumas generacionales que se pasan de madres a hijas y de abuelas a madres a hijas. Yo creo que en este sentido era esto, un personaje muy rico y que estaba siempre al borde del llanto y la risa, ¿no? Como desbordada todo el rato. Muy difícil de sostener y de trabajar, porque tienes que estar en la vulnerabilidad todo el rato, pero a la vez con la conciencia de que hay que poner el ritmo de lo que es una comedia. Totalmente. Me gusta la palabra que usaba, la de vulnerabilidad. Vuelvo a David como un poco arquitecto de la sensibilidad de la película. Sé que es igual la pregunta más estúpida del mundo, pero ¿cómo se hace para hacerlo tan delicado, para hacerlo tan sutil, para que las miradas signifiquen tanto? Pienso en todas las veces que el personaje de Lluís se mira enfrente del otro balcón y como que se asusta de ese voyeurismo o de ese tal. ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿Es una cosa de guión, de estar ya allí? Mira, pues aquí a mí me gusta mucho reivindicar el oficio, ¿no? Y como el oficio de la interpretación, el oficio de la escritura. Es decir, yo creo que esta es una profesión en la que muchas veces se habla mucho de una cierta mística, ¿no? Mira, hay un caso que me parece muy relevante, ¿no? Cuando se habla de la química entre dos actores, ¿no? Y dicen, ¡buah, es que ha funcionado porque había química! Y es verdad, creo que hay algo de la mística, de la creación, pero eso ocupa un 10% de lo que es nuestro trabajo. Después está el propio oficio de crear, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, tuve el privilegio de trabajar con unos actores ultraformados que hicieron mucho trabajo, que me hicieron muchas preguntas, que prepararon muy bien ¿no? Entonces, claro, cuando me dicen, ¿había química? Siempre digo lo mismo, claro que hay química, pero lo que realmente hay es mucho trabajo detrás para hacer su oficio, ¿no? Y en el caso de la escritura, también reivindicar el oficio y reivindicarlo desde lo comunitario. Nunca se escribe solo, nunca se escribe solo. Y el oficio se practica en comunidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú proyectas ahí tu voluntad creativa y la compartes, la vas complementando con toda la ayuda posible, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues mira, desde el oficio, desde la disciplina y desde la comunidad, desde el equipo. Totalmente, qué guay. Quería preguntaros, Lluís, Kim, sobre el delivery, esto que dicen los sajones, en plan, cómo entregarle las frases al otro, cómo rebotar en esas conversaciones. ¿Es una cosa que se trabaja en una mesa, yo qué sé, con esa química, o es una cosa de los ensayos? Es una cosa, ¿cómo dais con el tiempo? Porque me parece una peli en la que los tiempos son súper importantes. Creo que estaba muy bien escrito el guión. Para empezar, creo que cada línea es súper acertada, y creo que David en este sentido hizo un trabajazo y también nos empujó a serle fiel al guión, porque a veces tú tienes un guión y después vas a rodar, y entre el guión, lo que tú propones y lo que tú tal, que eso siempre pasa, ¿no? Pero creo que en este sentido fuimos muy fieles al guión porque estaba muy bien escrito, y creo que es de los mejores guiones, y aquí le añado, de los mejores guiones que yo he leído nunca, realmente. Sí. Era finísimo. Y cada silencio, cada parte, todo estaba muy bien descrito. Y creo que esto, sumado al trabajo que hicimos en ensayos, que nos vimos unas semanas antes, que probamos cosas, más supongo también la química esta que hablaba David, de que nos conocíamos antes, y que mirar a Kim o a Bruna a la cara ya te pone en un lugar y en un sitio. Y después sí que es verdad que es que parece que estamos aquí piropeando mucho al director, pero es que es real, siendo muy bien dirigidos, ¿no? En plan de estar en set, escuchar mucho al director, porque él escucha mucho lo que está pasando también en el set, y con la intuición un poco de
de estar vivo en este momento. Y yo, bueno, quiero agradeceros a vosotros dos infinitamente y a ti también, obviamente, pero realmente fue muy bonito. Antes lo explicaba, que recuerdo mucho una secuencia en concreto. Bueno, una de cada uno, de hecho, en que yo estaba nervioso porque era como... Bueno, estaba nervioso toda la peli yo. En plan, ¿no? Lo que pasa a veces de decir, hostia, voy a estar a la altura, han confiado en mí para hacer esto, ¿no? Y era respirar, mirarlos y decir, vale, pum, estamos aquí, vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, esto es de agradecer. Había una cosa muy interesante que nos había hecho David algún día, que es que previo a la escena nos decía, mira, a mí me gustaría que esta escena sonara así. Y te ponía una pieza musical. E incluso me acuerdo que previo a la película nos pusiste también una pieza musical y nos dijiste, mi película tiene este sonido. Qué guay. Lo cual me hizo pensar mucho en su momento y me hace pensar ahora hay una frase que dice que la música es la pausa entre las notas, el silencio entre las notas. Y respecto a lo que decías del delivery de entre los actores, que aquí David fue muy inteligente. Es una peli con pausas, es una peli con un ritmo muy concreto, con muchos silencios. Creo que donde más nos regalábamos Lluís y yo era en esos silencios, no tanto en las frases que nos decíamos como en ese silencio. Seguramente la interpretación en esta película tiene que ver con esas pausas, esos silencios entre las frases. Totalmente. Quería ir con Bruno a una pregunta. Ya sabes que en Quinótico nos preocupamos por todo el ámbito industrial y quería preguntarte por lo que viene, porque tienes cosas aquí en Málaga, estás muy activa. ¿Qué viene? ¿Qué tienes ahora por delante? Más allá de un alter ego, por supuesto. Por estrenar, muchas cosas. Es que te voy a hacer como un listado. Va a ser como un listado. O sea, aquí he estrenado Los Justos, Pizza Movies, una altroma y está Balandrau en los cines, que es ya la cuarta semana. Además, con un éxito. Un taquillazo, totalmente. Sí. Y me queda por estrenar una película de una directora americana que se llama Kids War, No Feeling Is Forever. Es su tercera película, es en inglés, es como una peli internacional. Me queda por estrenar un corto de Blanca Camell, una directora catalana que vive en París y es la primera vez que he actuado en francés. Y la serie de In Vitro de Marc Creuet, que se verá en HBO y TV3 también. O sea, que Así está todo ya, agendadísimo. Una detrás de otra. Cierro la entrega con David, que tenéis que ir a haceros muchas cosas. Quiero preguntarte por el marco en el que estamos, por el Festival de Málaga, y qué significa para ti que la peli esté aquí, además tan cerquita del estreno. Pues sí, o sea, si lo tengo que resumir en una palabra es que me siento muy agradecido. Me siento muy agradecido del festival, me siento muy agradecido de los equipos humanos que nos han acompañado esta mañana. Todo el equipo de prensa, que estáis haciendo un trabajo espectacular, espectacular. Me siento agradecido. Y no lo doy por hecho, porque es una industria muy difícil, hacer esto cuesta mucho, sale una película cada 4 años o así. Estoy intentando pues, vivirlo desde el presente y con un sentimiento de agradecimiento arrollador. Oye, muchísimas gracias, que eso es un lacito perfecto para la entrevista. Y nada, mucha suerte con todo lo que venga. Muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en esta 29ª edición del Festival de Málaga, contándoos todo lo que ocurra en el certamen. Todo, ya sabéis, en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.